¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a aprender en la vida? Que escuche. Mi vida ha dado muchos saltos. He hecho muchas cosas, he vivido muchas cosas, he estado por muchas partes. Quizá la característica que ha permanecido y permanece es la curiosidad. Entonces, yo una cosa que recomiendo a la gente, a los alumnos, es que estén atentos a lo que está pasando. Hay que abrir los ojos, hay que realmente abrir los oídos y conservar, si es posible, hasta el final del pensamiento, la curiosidad. Tenemos un conocimiento que es el de las universidades, que es el de los colegios, y tenemos otro conocimiento que vamos adquiriendo a medida que tenemos experiencia, a medida que conocemos gente, que conocemos países, que conocemos culturas. Y en un momento determinado valen los dos. Es decir, este es un programa de aprendizaje. Yo recomendaría el cine, el teatro, la poesía. Aunque uno haga ingeniería o aunque uno haga medicina, necesita realmente de los libros, necesita la savia que proporcionan las experiencias de otras personas. Pero es importante la riqueza interior y esta se adquiere a través de la experiencia, por una parte, a través también de los colegios, las universidades, el bachillerato, lo que sea. Pero esto no es suficiente. Lo importante, si hay jóvenes que me van a oír, es ser crítico. Es decir, no ser dogmático. El dogmatismo no lleva a ninguna parte, sea derecha, sea de izquierda, sea de donde sea. Hay que valorar las cosas y hay que tener un punto de vista original, un punto de vista que intente ser, no siempre se consigue, pero que busques la verdad a través de la crítica, a través de la autocrítica, a través de lo que tú puedas aportar. La verdad no existe en absoluto. Como absoluto existen verdades subjetivas. Y hay un punto que para mí es muy importante y es el punto de qué es la persona. La persona es el viaje. La persona es un viaje y cada viaje es distinto. Somos únicos. Cada uno no tiene doble. Si él no lo hace, quedará por hacer por toda la eternidad. La vida es cambio. La vida es búsqueda. La vida es camino. Lo importante no es llegar a Ítaca. Lo importante es el viaje. El viaje es lo que depende de nosotros. Que sea un viaje consciente, que sea un viaje lleno de aventuras, que sea un viaje rico en experiencias de todo tipo. Por eso el profesor siempre tiene que sembrar, porque no sabe si su grano o el grano que intenta dar caerá en buena tierra o no. Y a veces puedes cambiar la vida de una persona en 10 minutos. Y esto es factible, pero hay que estar atento. Hay que compartir lo que uno tiene. Bertrand Russell dice, hemos venido, ¿para qué estamos en el mundo? Dice, para dos cosas. Para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor. Estamos en el mundo para que sea mejor desde el momento que podamos, en la medida que podamos, como sepamos. Y esto es nuestra misión.
y ser independientes y procurar que los jóvenes sean independientes.